Para charlar de este tema he invitado, acá ya lo vamos lo tenemos ahí en línea y a través de Zoom, al doctor Osvaldo Bassano. Él es titular de la Cátedra de Defensa del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, director del Instituto de Derecho del Consumidor CALS, y director del Instituto de Derecho del Consumidor de la FACA, pero también tengo que decir que tiene un currículum muy largo, así que optamos por estos tres como para presentarlo al doctor Bassano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, doctor. Buenos días y muchas gracias. No hacía falta, soy el presidente de ADUC, nada más. No, bueno, está bien. Viste que... No, lo que pasa es que tengo años, ese es el problema. No, bueno, acá, digamos que la Argentina... a nosotros cuando más mejor, ¿no? Porque por una cuestión, no sé, pero idiosincráticamente tenemos esa conducta. Y la verdad que usted reúne muchos requisitos. Y es muy importante porque obviamente sé que ha hecho a través de las asociaciones que representan básicamente una presentación al gobierno nacional. Bueno, quizás darle un pantallazo, no solamente sobre la presentación, sino la opinión que tienen los distintos representantes de las asociaciones con respecto a esta realidad. Y como hablábamos nosotros, no de récord, por decirlo, para que se entienda, está, digamos, bastante convulsionada la parte, un desorden, vamos a decirlo más claramente, para llegar a este sistema y que realmente sea efectivo y que sirva, y no que termine siendo, digamos, una situación arbitraria, que es lo que tememos todos, y sobre todo los defensores del pueblo, que tenemos la responsabilidad de asumir el rol, porque probablemente después van a venir a la Defensoría y nos vayan a pedir a nosotros y decimos, bueno, antes que nada ya anticipemos muchas de las cuestiones que pueden llegar a suceder. Así que en principio le dejo que usted me vaya contando y le vaya contando al misionero, al posadeño, la situación y la actuación que han tenido ustedes de relevancia, pues considero de relevancia. Y cómo sigue esta historia, ¿no? Que es el otro punto. Bueno, primero buenos días a todo el pueblo de Misiones, de la provincia. Muchísimas gracias por la presentación, le agradezco mucho. Y aparte, permítame una parte, en este fin de semana, por esta desgraciada situación que pasó la semana pasada, la asociación en particular y todas las asociaciones del Registro Nacional repudiaron el atentado a la señora vicepresidenta como un hecho, como un atentado a la democracia. Totalmente. Una desgracia que podría haber sido el inicio de una gran conflagración, así que tengamos mucho cuidado porque pende de un hilo la paz social. Y esa paz social está detrás de la democracia, que es lo que tenemos que alimentar todos los días. Le pido disculpas por estas frases, pero... Me parece perfecto, doctor. Estamos diciendo en todos lados, porque las asociaciones de consumidores podemos disentir, pero disentir democráticamente, que es donde debe vivir y convivir todo el pueblo. Exacto. Dicho esto, permítaseme también hacer una pequeña disgregación. El sistema de gas y de luz se divide en tres grandes grupos de empresas que prestan el servicio. Las empresas generadoras, las transportadoras y las distribuidoras, que son las que llegan a nuestro domicilio, ya sea con el cable de luz o con el cañito de gas. Las generadoras generan energía eléctrica o sacan el gas en boca de pozo, que después lo colocan en el transporte y la distribución. El transporte y la distribución, conforme lo establece la ley de energía y la ley de gas, está regulado y pagamos tarifas. Somos consumidores, pagamos tarifas y las mismas se regulan a través de un cuadro tarifario que o lo regula, en el caso de la energía eléctrica, la provincia o la empresa que corresponda o el órgano de control de la provincia que corresponda a esa jurisdicción, o el gas lo regula para todo el país el Enargas, transporte y distribución. La generación, tanto de energía eléctrica como de gas, tiene una distinta reglamentación. ¿Por qué? Porque es precio y es libre. Es decir, el que genera energía eléctrica, ya sea hidroeléctrica, a gas, atómica, a fuel oil, es precio libre. Quiero aclarar también que en generación se genera, casi se gasta
el gas en casi el 50 al 60% en generación de energía eléctrica. El gas, por otro lado, es el gas en boca de pozo que conocemos comúnmente y también es libre, es decir, que los precios no están regulados. Se regulan a través de la oferta y la demanda en la mesa de negociaciones para energía eléctrica CAMESA y en el gas a través del gas en boca de pozo. Correcto. El precio de la energía eléctrica por megavatio, que es digamos, el precio básico mayorista, es en megavatios y en este momento está entre 70 y 80 dólares, que es lo que pagamos. El precio del gas mayorista en este momento está entre 7 y 55 dólares el millón de BTU, según sea si es gas en boca de pozo, es decir, gas natural, o si es el famoso gas que traen los barquitos, que ahí sí están metidas no solo las empresas extractoras de gas, sino empresas multinacionales. El problema del gas es muy específico. En épocas de verano se exporta. No hay forma de guardarlo para poder consumirlo en invierno, y esto hace que tengamos que comprar esos famosos barquitos y paguemos de más. El problema de la energía eléctrica es que pagamos de más porque el megavatio no podría llegar a gastar 70 o 80 dólares cuando tenemos gas y tenemos fuel oil y tenemos petróleo y tenemos energía hidroeléctrica, tenemos energía eólica, así que no podría valer más de entre 20 y 30 dólares el megavatio. El millón de BTU no debería valer más de 2 dólares el millón de BTU, con lo que toda la cadena de precios para llegar al cañito de transporte es bastante complejo y costoso. ¿Qué es el subsidio? Es lo que paga el Estado por excedente en el precio cuando pasa a transporte. Es decir, es más o menos entre un 60 o 70% lo que paga el Estado. Eso es lo que se negocia como para que ahora transportarlo a la factura, para que la mayor cantidad de usuarios pague ese precio que paga el Estado por subsidio. Nosotros pagamos un 30 a un 40% y el Estado entre un 60 y un 70, depende de época, categoría, etcétera. ¿Qué se resolvió? En una audiencia pública del 12 de mayo, se resolvió con un decreto, el 332/2022, que se dividía en 3 grupos de usuarios, con consumidores, usuario y consumidor es lo mismo, que iban a recibir una quita del subsidio. La segmentación es para los mayores ingresos, es decir, que los mayores ingresos le van a quitar la mayor cantidad de subsidio, el 100% de acá a fin de año, a partir del 1 de septiembre, que son los que se inscribieron o que no se inscribieron en el listado y que hasta el día de hoy en todo el país, gas y luz, son aproximadamente 4 millones de usuarios, no habitantes, usuarios. Correcto. El que paga la factura o el que es titular del medidor de gas o de luz. ¿Cuál es el tema? Estos 4 millones que a partir del 1 de septiembre le van a sacar el subsidio, pueden llegar a pagar de acá a fin de año entre un 100 a 200, 300, 400% de aumento sobre su factura debido a pura y exclusivamente a la categoría que corresponda y del consumo que tengan. Son personas de mayores ingresos. Además, y esto es lo que asociaciones hicimos en la presentación, existen irregularidades porque hay gente que tenía medidores prepagos o que tenía algún otro inconveniente y que no pudo inscribirse y que está inscrito. Por lo tanto, a esa gente le rogamos que se inscriban de nuevo o que hagan los reclamos ante la Secretaría de Energía de la Nación para que los incluyan, porque si no serán mayores ingresos. En cuanto al resto de la población, hay una discusión que es lo que nosotros hemos presentado, aparte de este tema de los que no pudieron inscribirse, que claramente son la problemática de esos tope de consumo de gas y de luz que se estableció en los discursos de ese lunes, anteriormente el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía nuevo y las distintas secretarías. Nosotros decimos que ese tope y la aplicación de un cuadro tarifario sobre ese tope
no sería correcto si no se llama a audiencia pública. Reitero, no es correcto. ¿Por qué? Porque establecer en un sistema monopólico de gas y de luz, modificar la tarifa de la factura, por más que sea subsidio, no se puede hacer constitucionalmente sin violar el decreto 1172/2003 del presidente Néstor Kirchner, el artículo 42 de la Constitución, que está primero que todo, el artículo 75 de la Constitución, inciso 22, y todo el entramado jurídico nacional y provincial. No se puede establecer cuadros tarifarios que no hayan pasado por una audiencia pública. Y este sistema de mayor consumo no está en ninguna audiencia pública. Entonces, debe de alguna manera establecerse claramente por una prolijidad en audiencia pública. Más allá, y esto aclaramos también, que los, digamos, topes que se utilizaron para algunos sectores de la población es muy poco y va a significar un aumento sustancial. No sé si me expresé, sí, clarito. Fue muy largo, y si hay algo para aclarar. No, al contrario, me parece que es importante darle, digamos, una explicación de por qué ustedes están interviniendo, que me parece fundamental. Nosotros también tuvimos una reunión que le había anticipado, los defensores nos habíamos juntado en el Chaco. No se logró todavía el escrito, pero obviamente nosotros, los del norte, sobre todo Misiones, que yo le había expresado al doctor electrodependiente, me corrigió, y no me quedó el término, que discutí mucho con electrointensivos. Electrointensivos, sí. No tiene agua, claro, o el que no tiene gas, siempre va a gastar más de 400. Sí. Y hay situaciones específicas de cada usuario. Claro. Entonces, no puede establecerse porque se cree que un término que se dijo en una audiencia pública y con eso se puede modificar el cuadro tarifario. Creo que en la ley, en la democracia y el Estado de Derecho, la prolijidad es lo principal. Puede ser que para la mayoría de los usuarios podamos llegar a un acuerdo de los 400 kilowatts o de los 300 y pico de metros cúbicos, pero para eso tiene que ser un estudio, pasar por audiencia pública y el procedimiento, porque es un procedimiento. Totalmente. Entonces, todo lo contrario sería vulnerar el derecho del consumidor. Permítame, nosotros en Bahía Blanca vamos a estar esta semana, el día viernes, dando una conferencia a las 6 de la tarde con varias organizaciones y colegios de abogados, y estamos hablando del consumidor rehén. Siempre se habla de lo que tienen que gastar las empresas, de lo que tienen que tener las empresas, pero nadie habla de lo que tiene que tener el consumidor para poder gastar. Es decir, lo que tranquilamente podemos hablar de la ecuación financiera de cada hogar de la República Argentina. Porque si no hablamos de eso, llegamos a la conclusión que nosotros hemos llegado, nuestra organización ADUC, en la cual el gas y la luz es terriblemente cara y mala. Es decir, son prestaciones malas, muy caras. Y si pasamos al agua, es peor. Entonces no podemos ingresar en ese discurso, que, perdón, es un discurso del Fondo Monetario, no es un discurso de necesidad de energía o de agua. Nosotros tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo. Es decir, que todo es un problema financiero de empresas que termina repercutiendo en el Estado y en ese convenio con el Fondo Monetario. Entonces, seamos claros, el problema es el bolsillo del consumidor. Tenemos que estar de acuerdo el bolsillo del consumidor, que el que más ingresos tenga, pague más, es correcto. Eso sí. Porque está dentro de lo que se establece en la pobreza energética, que entre el 10 y el 15% no puede influir en el ingreso del consumidor ni la luz, ni el gas, ni el agua, ni las comunicaciones tan prioritarias en un momento como este. Si no, no podríamos estar comunicándonos tan rápidamente. Entonces, esto que son servicios públicos esenciales, derechos humanos esenciales, el Estado los tiene que proteger porque así se lo ordena la Constitución. Lo ordena la Constitución, no las asociaciones. Que eso es lo que le dijimos cuando presentamos las notas y armamos un expediente administrativo, explicándolo y basándolo también en fallos que ya se sacaron. Entonces es evidente que tiene que protegerse al consumidor como primera medida. Por eso somos rehenes.
no nos permiten hablar. Coincido plenamente, una lucha que la venimos llevando nosotros, al menos en lo que me toca a mí en mi jurisdicción, siempre he sido contundente y claro, digamos, el mecanismo. Nosotros lamentablemente estamos arbitrando o tratando de que el usuario, pero no planteándolo como usuario específicamente, porque acá hay una, digamos, un órgano de aplicación y funciona acá en la provincia. Pero como defensor del pueblo, hay una de las cuestiones que nosotros venimos luchando hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con el acceso, o sea, faltante de redes, faltante de una serie de cuestiones que está circunscripta digamos, a la concesión, el proyecto de expansión, desarrollo y crecimiento de la ciudad tendría que haber sido acompañado claramente por estas empresas que hoy siguen diciendo básicamente que es el Estado que le tiene que proveer, lo cual es una locura, porque uno lee el contrato de concesión y está claro que ellos deberían haber hecho la inversión. Entonces, no tiene de rehén a la rastra, digamos, porque estamos lo que estamos pagando y que estoy seguro que cada gota de agua de pérdida o de lo que fuera, la empresa tiene un contador que sigue contando y o paga al usuario como usuario o lo paga el Estado a través de el ingreso de impuestos que nosotros nuevamente ponemos. O sea que pagamos doble muchas veces, porque evidentemente es una realidad que no es solamente de un lugar, sino es lo bueno que lo está diciendo usted y que yo siempre digo, es una realidad argentina, que es una falla o falta, digamos, de que el Estado realmente, a través de sus entes reguladores, se plantee y diga, señores, esta es la realidad. Hay un usuario que está rehén, que no tiene posibilidades de otra cosa que ustedes, entonces cúmplanla. Yo digo, acá en Misiones, dentro de 7 años, hay que revisar el contrato de concesión, me parece que hay que revisar todo. Una de las cosas que yo digo, nunca se le sanciona. Entonces digo, pero ¿y qué hacemos desde el ente regulador? O sea, yo como defensor del pueblo vivo enfrentándome, le he presentado amparo, he metido autosatisfactiva, nunca he retrocedido. Y vos decís, ¿cuántas sanciones tiene? O sea, desde el punto de vista pecuniario, facultad que tiene el ente regulador, no sucede. Pero imagino que hay algo que tenemos que empezar a aprender y que se había generado muy bien hasta el 2015. Sí. Y que después ya se abandonó con el monopolio de empresas, porque se concentraron mucho las empresas. Por eso hoy padecemos los medios, porque hay una concentración de medios, una concentración de entidades financieras, concentración muy fuerte de grupos financieros alimenticios y de energía. Se llama RSE, Responsabilidad Social Empresaria. Nosotros tenemos hace décadas, por no decir que 100 años, un artículo 14 bis, lo único que ha quedado, que habla de que los trabajadores tienen que participar como socios de las empresas. Para generar la responsabilidad social empresaria, el trabajador también es consumidor. Estar el trabajador, estar el consumidor, va a significar eso. Una empresa tiene que ganar dinero, eso no es discutible. El problema es cuando la empresa no cumple con las normas que benefician a la población, que para eso está el Estado, y que por otro lado abusa codiciosamente de esas normas. Si hubieran Estado cumplido ese 14 bis, ningún directorio hubiera evadido divisas en el medio del 16 al 19, y mucho menos hubieran concentrado los alimentos, por ejemplo, que es otro de los problemas que tenemos, en 3 o 4 empresas, o las empresas exportadoras de grano hubieran dejado de ser 3 o 4 que tienen de rehenes a los chacareros y a los tamberos. Y esto tendría que haberse abierto. Por eso la responsabilidad social empresaria que se necesita hoy es para evitar que estas grandes corporaciones sigan siendo los dueños del país y gobiernen, porque tenemos que gobernar democráticamente nosotros a través del voto de nuestros representantes, de nuestras organizaciones, del defensor del pueblo. ¿Para qué? Para que se eviten actos de injusticia. Y los actos de injusticia se evitan ¿cómo? Tratando de a cada uno darle lo que corresponde y evitar que se perjudique al consumidor y al trabajador. En este momento podemos estar totalmente de acuerdo con infinidad de proyectos, pero no podemos permitir
que la firma del Fondo Monetario Internacional discrimine a la Argentina, obligando que el Estado deje de subsidiar la energía y el gas, y con eso se ocasione una situación peligrosa a ciertos grupos, por no decir a 60% de la población, quitándole un subsidio que va a influir decididamente, primero, en el índice de precios, porque esto va a influir en forma directa, no es indirecta, directamente, porque quitan el subsidio a grandes empresas, las grandes empresas directamente lo van a trasladar a precio, van a influenciar en el ingreso, que por más que haya paritarias, el ingreso se va a ver seriamente afectado, el subsidio también es ingreso. Se van a quitar de la lista de subsidio, y eso es peligroso porque vamos a encontrar grandes colas en el ANSES, a aquellos que van a perder porque no pudieron ingresar en la computadora, porque el ANSES lo sacó porque sí. Entonces tengamos en cuenta que a veces las decisiones tienen que ser tomadas con racionalidad y seriedad, cuando del otro lado hay un problema clave: los derechos de las personas, y mucho más de los consumidores y los trabajadores. Todo un tema. ¿Cómo sigue esto, doctor Bassano? ¿Cómo están? Bueno, nosotros hasta el día de hoy las resoluciones que se han sacado han sido para ese primer grupo, claro, es decir, los de mayores ingresos, con las problemáticas que podrán pasar. Si hay alguna otra resolución en contrario, como ya hemos armado un expediente administrativo planteándole que no podemos aceptar si no hay una audiencia pública, bueno, terminaremos en los tribunales con el siguiente perjuicio, porque, a ver, esto tiene que ser prolijo, puede conversarse con las asociaciones de consumidores, puede conversarse con los defensores del pueblo. Yo creo que esto lo podemos solucionar democráticamente en vez de mano militar, y porque tenemos que obedecer al Fondo Monetario Internacional. Tengamos cuidado, no seamos desprolijos. El primero es el habitante, el consumidor, 47 millones de habitantes, no puede estar primero el Fondo Monetario. Y ojo que cuando le dije discriminación, quiero aclarar algo para que todo el mundo entienda que subsidia a todo el mundo. La Argentina es el país que menos subsidia. ¿Entiende? Sí. Es decir, tenemos tarifas caras, servicios malos y subsidiamos poco. ¿Por qué? Por ejemplo, le doy un ejemplo que no es ni Venezuela ni Cuba. La General Motors la subsidia a Estados Unidos, a la Renault la subsidia Francia, a las grandes empresas inglesas la subsidia el Reino Británico. No embromemos. La Argentina la obligan a dejar de subsidiar por un tema de que quieren cobrar lo que nos prestaron, entre comillas, dudosamente. Entonces, muchachos, empecemos a mirar las cosas con su nombre y no empujemos a violar normas jurídicas, nada más ni nada menos, para que 4 piolas se beneficien. Porque, ojo, vamos a aclarar, durante el 16 al 19, todos esos aumentos que hubo del 5.000% se fueron en autopréstamos y en evasión de divisas. Hagamos un estudio de cada una de las empresas energéticas de todo el país, empecemos con las gasíferas, por ejemplo, y ustedes van a ver que hubo autopréstamos y miles de millones de dólares que se fueron del país. Entonces, muchachos, no son santos, nos han estafado y nos siguen estafando, y nosotros lo tenemos que seguir manteniendo. Y tengamos una última, con esto no lo molesto más si quieres. La ley de gas y la ley de energía nacional tiene dos problemas muy serios. Garantía de ganancia, hace 30 años que lo venimos diciendo, y socialización de las pérdidas. Nos hacen pagar impuestos que tendrían que pagar ellos, y hacemos obras que tendrían que hacer ellos, usted la dijo recién, y le garantizamos ganancia porque constantemente estamos haciendo discusiones de cuadros tarifarios para garantizarle ganancia. Así no se puede. Estamos dando el ejemplo que el poderoso puede meterse en nuestras casas. El poderoso puede meterle la mano en el bolsillo al consumidor. En Harvard a esto llaman corporaciones feudales, y nosotros somos los siervos de la gleba. Eso no es nuevo, ya ha empezado a hablarse en Harvard, en Oxford, en Cambridge.
Es decir, que no caigamos en esa pavada de que el argentino tiene que ahorrar, el argentino ahorra. Las políticas energéticas en la Argentina carecen de sentido común. Y el sentido común es: los derechos del consumidor son primero. Lo decimos todos los días, Osvaldo, la verdad que me encanta hablar con usted, que es, digamos, desde el punto de vista un referente para nosotros nacional, importante, representa a esa realidad que muchos de los argentinos no nos gusta hablar, o le tenemos miedo, básicamente. En lo personal no lo hago, trato de que la Defensoría del Pueblo salimos a la calle permanentemente y todos los días y damos talleres y hablamos de los derechos y las garantías y hablamos del artículo 41, 42, 43, el artículo 75 y cómo se ejercen los derechos, pero siempre decimos que lo importante es que ustedes como ciudadanos empiecen a contar cuál es su realidad. Primero, ustedes viven de un salario, un sueldo que lamentablemente hoy no alcanza. Hablamos de lo que es pobreza energética para que se entienda qué quisieron hacer o qué quiere decir eso permanentemente. Y la verdad, para nosotros es muy grato, Bassano, tenerlo acá y seguir charlando, porque esto va a ser un paso. También le conté que tenemos una asociación en la cual se llama una asociación civil, defensa de los derechos exclusivamente constitucionales, así que vamos a estar también tratando de participar a nivel nacional a través de ustedes, con ustedes. Es un grupo que realmente persigue lo mismo, que es tratar de que los derechos de los ciudadanos se vean reflejados en la realidad, que es en calidad de vida, que en acceso a la vivienda, que en acceso a la educación. Todo esto lamentablemente limita toda posibilidad de mejorar calidad de vida, de que pueda llegar a la educación, a la vivienda, porque lo que vos estás poniendo acá, que es un exceso de dinero en materia de servicios, costos, como coincido plenamente, los costos son del primer mundo y del servicio, no sé si en Ruanda se prestará mejor servicio, no sé, de agua, prefiero ir a traer balde de agua, por más que nos critiquen, se enojen con la figura siempre del defensor del pueblo, como yo digo, pero mi rol es contar cuál es la realidad a partir de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es lo más importante para el ciudadano. Siempre insisto, hay que leer, hay que exigir y hay que no dejar de pedir, porque no hay que suplicar, como yo digo, no hay que seguir en esa lógica. Y coincido plenamente, yo veo que hay una decisión a veces de tratar de cumplir con esa premisa que el Fondo Monetario Internacional nos impuso y nos va a seguir imponiendo, en la medida de que el pueblo no tome conciencia y le exija a los dirigentes a tomar una posición distinta a la que hoy estamos arbitrando. Osvaldo, te agradezco enormemente tu participación y te voy a seguir consultando y seguiremos hablando en privado a ver de qué manera podemos incorporar todo lo que podamos. Estoy esperando que APTRA remita la documentación del plenario y te la voy a remitir para acompañar la petición que ya están haciendo y que obviamente es de relevancia. Probablemente terminemos la justicia y seguramente lo vamos a hacer. Personalmente, como defensor del pueblo, ya he tenido un embate justamente por el tema energético en el 2019, tuve una sanción en Costas, creo que te comenté, porque el superior dijo que soy defensor del pueblo de la ciudad de Posada y lamentablemente el defensor del pueblo de la nación no tenemos, pero logré legitimación acá, pasé, bueno, de allá me sacudieron, pero no importa. Y si hay que hacerlo de vuelta, lo voy a hacer, porque si la idea era disciplinarme, lograron lo contrario, me dieron más fuerza y las veces que lo tenga que hacer, lo voy a hacer. Así que soy uno de los defensores que tiene una posición clarita y contundente con respecto a defender los derechos, los únicos derechos de los ciudadanos, que para eso es lo que estamos. Te agradezco enormemente. Te agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes para la tarea que podamos hacer ahí en Posadas y colaborar con ustedes lo mejor que podamos. Te agradezco enormemente, Bassano. Desde ya cuenten con nosotros. Dale. Gracias y éxito, como siempre. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Bueno, la verdad que una charla interesante, ¿no, sí, Patricia? Muy interesante. Puso en claro muchas de las cosas. Conceptos muy claros y con un lenguaje sencillo. Sencillo, ¿no? que era lo que nos preocupaba. Exactamente. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con la voz del defensor.